Seguimos aquí, seguimos con más y ahora vámonos con los detalles de las noticias que están ocurriendo en el país y en el mundo. Señores, 231 personas murieron en la tragedia de Yexi. 231 víctimas fallecen precisamente en un lugar donde ellos entendían que estaban seguros, donde ellos entendían que estaban seguros porque se trataría de la discoteca más segura de la capital dominicana. Y estaban tan confiados que ahí iban personas de la más alta clase económica del país. Personas que ameritan alta seguridad y se metían ahí porque ellos se sentían que estaban en un lugar seguro. Sin embargo, lo acontecido demuestra todo lo contrario. Demuestra que no había seguridad dentro de ese local. Demuestra que la seguridad estaba ausente en ese local. Eso demuestra lo que aconteció, que no había seguridad porque no había preocupación del propietario o de los propietarios en tener en condiciones este lugar. No había seguridad. Y esto, repito, quedó demostrado con lo que pasó. ¿Por qué digo con lo que pasó? Porque eso que ocurrió es falta de seguridad precisamente. Falta de seguridad porque se cayó el techo, pero el techo no se cayó de ahora por ahorita. El techo avisó que se iba a caer. El techo avisó que se iba a caer. El techo avisó que se iba a caer. No le hicieron caso y se cayó. ¿Y por qué digo que avisó el techo que se iba a caer? Porque días antes de que el techo se cayera, habían comenzado a caer partículas. Habían comenzado a caer partículas encima del lugar. Pero eso, o en varios puntos desde el techo caían partículas que estaba avisando que había problemas. Pero no se hizo nada. Y siguió la rumba. Entonces, ahora hay gente de los 231 muertos que se están querellando contra los propietarios de este establecimiento. Ya los presentaron la primera querella. La primera querella fue presentada por familiares de una de las víctimas del YC. Familiares de una de las víctimas del YC han presentado la primera, es la primera, pero serán muchas
muchas las querellas que llegarán por este caso. Llegó la primera. Incluye una demanda contra el Estado, esta primera querella que se presentó. Los padres y la esposa del primer teniente de la policía, Virgilio Rafael Cruz Aponte, uno de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca Yexé, presentaron la primera querella penal contra los propietarios del establecimiento. La demanda también se interpuso contra el Estado Dominicano, principalmente la Alcaldía del Distrito Nacional, por incumplir sus deberes de supervisión nocturna. La querella por homicidio involuntario se hace contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones EIL SRL, propietarios y gerencia de la discoteca, según dice el abogado Félix Porte, quien representa a la familia de la víctima. Portes, representante de Wendely y Maneli Ramírez Gómez, esposa del fallecido, y a los padres de este, Aide Dolores Aponte Moni y Diony Rafael Cruz Rosario, quienes entienden que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños que causan sus agentes que actuaron negligentemente al no hacer una labor de supervisión al negocio. Portes dice que la Alcaldía del Distrito Nacional no hizo su labor de fiscalizar adecuadamente el uso de suelo y la seguridad de la estructura y del YESEP según su competencia bajo la ley 176-07, artículo 19, 20 y 22. Es la primera querella que se incoa en el Departamento del Sistema de Atención Ciudadana de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que la Procuraduría designara a esa jurisdicción y a la Dirección de Persecución del Ministerio Público para investigar la tragedia que causó la muerte de 231 personas y más de 100 personas heridas. Bueno, ya presentaron esta querella. Ahora, después de que se presente esta querella, hay que esperar si le van a dar curso. Bueno, Félix Porte es el abogado representante de la familia y quiere que además de los propietarios tenga responsabilidad por lo sucedido el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dice en la querella, dada la pluralidad de víctimas y hechos, que se declare el caso complejo y en virtud de la gravedad del hecho punible y el peligro o presunción de fuga que recae sobre Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como la posibilidad de que pudieran, al revelarse estos hechos, ocultar o desaparecer pruebas importantes relativas a este proceso, se asegure la presencia de los encartados en todas las etapas del proceso
y se preserve la integridad física y psíquica de las víctimas. Por tanto, solicitan de inmediato al juez instructor competente las medidas de coerción de prisión preventiva de acuerdo con el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal. Sostiene que el 8 de abril, aproximadamente a las 12:45 de la madrugada, un grupo de jóvenes amigos unidos por lazos desde la etapa escolar se encontraban compartiendo socialmente en las instalaciones de la discoteca YC, ubicada en la avenida Independencia, número 2253 del Distrito Nacional, propiedad de Inversiones EIL SRL, cuyos accionistas gerentes son Antonio España López y Ana Grecia López. Aducen que esa noche el ambiente de recreación y confraternidad se tornó en tragedia cuando de manera repentina el techo del citado local colapsó, cayendo directamente sobre los asistentes. Señalan que como resultado del derrumbe perdieron la vida Cruz Aponte y Raúl Sedano, mientras que otros miembros del grupo, entre ellos Moisés Torres Pion y Cristiael Montilla, sufrieron lesiones graves con secuelas físicas y emocionales permanentes. Precisan que una de las víctimas fatales dejó en vida a su esposa, Wendely Manelli, así como a sus padres, Aide Dolores Aponte Moni y Dionis Rafael Cruz Rosario, quienes comparecen como querellantes en este proceso en busca de justicia y reparación por la pérdida irreparable de su ser querido. Consideran que el citado centro de diversión, con 52 años de antigüedad, sufría de filtraciones y caída parcial de pedazos y polvillo del techo, y que ha tenido remodelaciones, una de ellas como resultado del incendio de julio del 2023. Sostienen que el edificio presentaba debilitamiento de la estructura por la antigüedad, el incendio, los remiendos, las filtraciones, las cargas indebidas en el techo como almacenes y equipos pesados de aire acondicionado, fisuras en el techo y otros efectos. Explican que a pesar de todo esto, los gerentes fueron negligentes al no haber realizado una planificación adecuada de la expansión, modificaciones, diseños de seguridad y fortalecimiento de las estructuras y del techo del edificio, e inobservando las regulaciones y normativas al efecto. Los querellantes alegan que los hechos narrados en la instancia evidencian que una cadena de negligencias estructurales y omisiones de seguridad atribuibles no solo a los gerentes accionistas de la discoteca, sino también a las instituciones públicas como la Alcaldía del Distrito Nacional, llamadas por ley a prevenir riesgos y garantizar la integridad física de los ciudadanos. Destacan que estas instituciones, al fallar en sus deberes de inspección, fiscalización y control, violaron sus funciones legales y propiciaron un ambiente de peligro que culminó en esta tragedia
evitable. Agregan que, según el acta de defunción, la causa del fallecimiento de Virgilio Rafael Cruz Aponte fue un trauma contuso cráneoencefálico acompañado de contusión y hemorragia cerebral, producto del impacto directo del colapso estructural sobre su cabeza. Indican que no solo los gerentes Antonio Espaillá López y Ana Grecia López son civilmente responsables, sino que debe procederse a levantar el velo corporativo debido a que en el presente caso se evidencia un manejo negligente y temerario de la sociedad que resultó en personas fallecidas y decenas de heridos. Aducen que esa tragedia no solo es atribuible a los propietarios y administradores de la discoteca YC, quienes estaban obligados a garantizar la integridad estructural y la seguridad de su local, sino también a las instituciones del Estado Dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, que fallaron en el cumplimiento de sus deberes legales de supervisión, inspección y autorización de funcionamiento de establecimientos abiertos públicos. Señalan que, según las pruebas recopiladas y los testigos, existen elementos suficientes para presumir razonablemente que los imputados Antonio Espaillá López y Ana Grecia López han cometido la violación que se alega una vez vistos los elementos de prueba hasta ahora recolectados. Precisan que el Estado Dominicano puede ser demandado por responsabilidad civil tanto por los hechos ilícitos cometidos por sus agentes como por las omisiones en el cumplimiento de sus deberes legales cuando estas acciones u omisiones causen daños a particulares. Esta acción judicial busca sentar precedentes sobre las responsabilidades de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones adecuadas de seguridad, así como del Estado que repare daños por faltar a su rol de fiscalizador, expresó Félix Porte, quien es el representante de la familia de esa víctima. Ahí está, señores, la primera querella presentada en este caso. Hay quienes dicen que no va a pasar nada, que no, porque eso es una compañía y que pero la compañía tiene nombre y están ahí y están citando los nombres. Yo creo que algo tiene que pasar. No creo que eso se vaya a quedar así. Y también creo que van a seguir las demandas, que van a llegar todas las demandas en contra de los propietarios del establecimiento, que no tomaron la debida precaución, y esto hay que pagarlo. Por esto se paga. Usted se equivocó y el que se equivocó, se equivocó. Así que esperemos Antonio Espaillá a ver si la justicia le cae. Aunque, según dijo un sacerdote de Cristo Rey que estuvo en Villa Altagracia, si hubiese sido una discoteca de un pobre infeliz hijo de Machepa, ya hace años o hace días que tuvieran lo de la fiscalía y los de la policía buscándolo preso al propietario, pero como se trata
como se trata de un fuerte como es Antonio Espaillá, no hay acción. Un sacerdote que vino a Villa Altagracia el domingo de Ramos reaccionó indignado, muy indignado por este caso. Y el amigo Ramón Rí, que estuvo en la iglesia católica, yo estaba en la evangélica a esa hora, transmitiendo el culto de la iglesia Casa de Oración, como de costumbre. Y Ramón Rí, que estaba allá, me envía el corte del video. Ramón Rí de Villa Noticia me envía el corte del video que el hombre del padre, un padre de Cristo Rey, que vino a la misa el día del domingo de Ramos en Villa Altagracia. El padre vino a la misa y en esa misa el padre lanzó chispa. ¿Qué fue lo que dijo este sacerdote cuando vino aquí a Villa Altagracia, que ha causado tanto revuelo, en el país? ¿Qué fue lo que dijo el padre? Que ha causado tanto revuelo en el país. Vamos a escuchar lo que dice este sacerdote. Sí, porque la cosa hay que oírla, ¿verdad? Y oírla de primera mano. Poder en cualquiera de sus manifestaciones, al que le estorba se une para aplastar. Como la dinámica del poder es la injusticia. ¿Usted quiere ver eso? Miren en este país se cayó el DC, que hubiera sido un green de barrio para que tú veas. Faride iba a salir de todopoderosa a resolver el problema y a meter preso a un hijo maquiepa, pero no ha sacado la cabeza, la bravucona. ¿Dónde está España? ¿Está preso? No se toca. La lógica del poder es otra. Esto ha desnudado a la sociedad dominicana, como el poder que se dio en la muerte de Cristo se viene usando ahora, porque el poder se une para aplastar al pobre. Y eso sigue vivo. Esa es la injusticia y el pecado que está en el mundo. ¿Dónde está Faride para meter preso para allá? ¿Dónde está Berenice para hacerle un proceso y tenerlo preso porque ahí se escapa? Si eso hubiera sucedido en un trin de barrio, ahí va viendo hacer los justos esa balsa de delincuentes todo. Sí, esa es la injusticia, esa es la muerte de Cristo, y eso es lo que hay que denunciar en este país. Un país así no progresa. Estamos por el peor de los caminos. Cuando la justicia solo se le aplica al pobre, el contrato social se destruye y la sociedad viene al caos. ¿Por qué Haití está como está? Por una élite corrupta, ladrona, que no le aplica la ley a ellos. Y si por ahí vamos con estos gobiernos que nos están gobernando, por ahí vamos nosotros. Y el pueblo tiene que entender eso, que una sociedad, cuando la ley nada más se le aplica al pobre, el contrato social se destruye. Y eso ha dejado en evidencia la oligarquía que nos está gobernando, que es una oligarquía corrupta y está usando el poder para su beneficio. Y miren la prueba ahí. Si hubiera sido un tigre de barrio, o ese hecho hubiera pasado en un barrio, un capotillo, no hacen el drama que tuvieran. Y hubieran hecho todo su aparataje para mostrar que ellos cuidan al pobre. Pero, esa es la mentira, esa es la peor de las desgracias que nos está pasando como sociedad. Y nadie ha reaccionado. Bueno, no voy a hablar de política. Entonces, vuelvo a nuestro punto.
mi tesis de filosofía es la ley, bueno, la ley garante de la libertad y de la igualdad en el pensamiento social de Juan Martín Rousseau. Y Rousseau es el padre de la democracia entera. O sea que yo sé de lo que estoy hablando. Ok, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué? Bueno, señores, este sacerdote quiere que la ley sea igual para todos, porque la ley no puede ser la ley para un grupito y la ley para proteger a otro. Esa es la realidad. Esa es la realidad de que la ley no puede ser la ley para una cosa y para otro no existe esa ley. Entonces, el sacerdote José Luis Sedano, párroco de la Iglesia Cristo Rey del Universo en Villa Altagracia, arremetió este domingo contra lo que considera una aplicación desigual de la justicia en la República Dominicana a raíz del colapso del techo de Yesé. Durante su homilía, religioso cuestionó el silencio de las autoridades y sugirió que si el incidente hubiera ocurrido en un establecimiento humilde, usted sabe lo que dijo él, que de una vez le entran las autoridades. Pero como pasó en un asunto de rico, no hay para nadie. Esperemos a ver qué va a hacer, si va a aparecer la justicia, porque ese es el problema de este país, que no llega, no aparece la justicia cuando se está reclamando. No aparece la justicia cuando se está reclamando. ¿Dónde está la justicia en este caso? ¿Dónde está la justicia? Padre José Luis Sedano, cura párroco de la Iglesia Cristo Rey del Universo, del barrio Duarte de Villa Altagracia, fue quien criticó el manejo que se le ha dado a este asunto de allá de la discoteca. Pero esperemos a ver qué va a suceder y qué van a hacer las autoridades con esta situación que se está dando y que es una situación muy, pero muy delicada. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticias y que como son noticias, usted tiene que escucharla. ¿Y dónde la va a escuchar? Aquí, en el Puerto TV, que es el lugar donde usted se entera de lo que está pasando.